dando-lhes íconos de edição aqui de notícia. Presidente Donald Trump, ele desbloqueou diferentes files que tem, entre outros, relacionados com o assassinato de presidente de América e tempo aí, John F. Kennedy. We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. Het is een van die momenten in de geschiedenis waarop de tijd even lijkt stil te staan. 22 november 1963. Veel mensen weten nog waar ze waren of wat ze deden op het moment dat ze het hoorden. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Er wordt nog steeds gepraat en gespeculeerd over wat er precies is gebeurd in Dallas. President Kennedy rijdt in een open auto door de stad. Mensen kijken en zwaaien. Dan klinken er schoten. En alles is bij toeval vastgelegd op film. De vermoedelijke dader Lee Harvey Oswald wordt enkele uren na de aanslag op de president opgepakt. Hij wordt verdacht van de moord op een politieagent. En Oswald hoort pas uren later van de pers dat de politie vermoedt dat hij ook verantwoordelijk is voor de dood van Kennedy. You killed the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. Hij zou Kennedy van achteren hebben neergeschoten vanuit het raam van een schoolboekenmagazijn. Oswald ontkent. Na 2 dagen wordt hij overgebracht van het politiebureau naar een regionale gevangenis. De pers is massaal aanwezig. Oswald wordt live op televisie en omringd door politiemannen doodgeschoten. Door nachtclub-eigenaar Jack Ruby. You have anything to say in your defense? Volgens Ruby is het een bevlieging, maar anderen twijfelen. Ze denken dat hij opdracht heeft gekregen om Oswald het zwijgen op te leggen. Ruby overlijdt ruim 3 jaar later in de gevangenis. Een commissie die de aanslag onderzoekt, onder leiding van opperrechter Warren, concludeert dat Oswald de enige dader is. Maar waarom Oswald de president wilde vermoorden, blijft onduidelijk. Volgens sommigen heeft de commissie Warren aanwijzingen genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Zo zijn er ooggetuigen die zeggen dat er meerdere schutters waren en dat er vanaf een andere kant werd geschoten. Where do you think the shots came from? Well, I know where that 3rd shot came from. Where did that shot come from? Behind the picket fence. Is there any... Close to the little plaza. There's no doubt whatsoever in my mind in the statement that I made in the sheriff's office immediately after the shooting and the statement that I made to the Warren Commission. En op het filmpje van de moord op Kennedy lijkt het bovendien alsof de president van voren wordt geraakt in plaats van achter, zoals de officiële lezing luidt. Er zijn mensen die denken dat er sprake is van een doofpot en dat er met bewijsmateriaal is geknoeid. Uit latere onderzoeken blijkt onder meer dat een arts die de lijkschouwing op Kennedy verrichtte van een generaal de halswond van Kennedy niet mocht onderzoeken. En dat een admiraal, een andere arts, verbood om iets los te laten over zijn bevindingen. It struck about where and passed about where? From here through. And taking out the back or the occipital part. The back of your head. Had the bullet come from the back, what would have been the difference? It would have been much different. It would have gone a little more anterior and be a bigger blaster. Right. But again, you have to understand the time in 1963. The people that were with this country were telling you what to do, how to do it. En zo zijn er allerlei feiten waar critici vraagtekens bij zetten. Er ontstaan veel complottheorieën over de aanslag. Sommigen denken dat het communistische Cuba van Castro opdracht heeft gegeven voor de moord op JFK. Maar ook de maffia en rechtsextremistische groepen worden beschuldigd van betrokkenheid. En zelfs de CIA en de FBI worden genoemd. De moord op Kennedy blijft in nevelen gehuld. En tot op de dag van vandaag wordt gespeculeerd wat er precies is gebeurd op 22 november 1963. En wie JFK heeft vermoord. No se reconozca la Asamblea Constituyente.
se repetirán las elecciones y quedarán inhabilitados los candidatos que, aunque ganaron, no quisieron respetar la ley y la Constitución. La ley indica que los mandatarios regionales deben posesionarse ante los consejos legislativos de cada estado, pero un decreto emitido ayer por la constituyente determinó que antes deben comparecer en esta instancia, como lo hicieron los oficialistas el miércoles. La coalición Mesa de la Unidad Democrática, que desconoce la legitimidad de la constituyente, ganó 5 gobernaciones frente a 23 del oficialismo de izquierda. Masiva manifestación en Barcelona para pedir la libertad de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y para protestar por la aplicación del artículo 155. El presidente Carles Puigdemont y el resto del gobierno catalán se han unido a los miles de ciudadanos que se han echado a la calle en la ciudad condal este sábado, apenas unas horas después del anuncio de las medidas adoptadas por Mariano Rajoy. En la marcha, convocada hace algunos días por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, de las que son líderes Sánchez y Cuixart respectivamente, han sido frecuentes las voces que clamaban libertad e independencia. Ambos permanecen en prisión sin fianza por un delito de sedición. Las medidas que ha puesto en marcha Rajoy, entre las que está el cese de Puigdemont y su gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, suscitan el debate en la sociedad. Me parece injusto, me parece vergonzoso y me parece que no es digno de una democracia. Yo pienso que el gobierno hace muy bien y tiene que manejar y gobernar bien el país y regiones que salen de la ley. Esta es mi opinión. Si el Senado lo autoriza, el Ejecutivo de Rajoy asumirá en breve y de manera temporal el ejercicio de todas las competencias de gobierno en Cataluña, entre ellas la Hacienda Pública y la Policía Regional. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el sábado que pedirá al Senado el cese del gobierno catalán de Carles Puigdemont y poder convocar elecciones regionales en máximo 6 meses. Las medidas han sido acordadas en el Consejo de Ministros al amparo del artículo 155 de la Constitución, para atajar el desafío separatista del Ejecutivo Nacionalista catalán. Y aplicamos el artículo 155 porque ningún gobierno, insisto, ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás. Rajoy pide al Senado el cese de la totalidad del gobierno regional catalán. Sus funciones quedarán en manos de los órganos que designe el gobierno de la nación. Quiere poder proceder a nombramientos, ceses y sustituciones temporales en todos los organismos y entidades dependientes de Cataluña. Y vamos a trabajar para que todos los catalanes, independientemente de lo que piensen y opinen, puedan volverse a sentirse unidos y partícipes de un proyecto compartido de futuro en Europa y en el mundo. Ese proyecto se llama, desde hace muchos siglos, España. Rajoy pide dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los alrededor de 16.000 agentes de la policía catalana. Controlen los medios de comunicación y en el Parlamento catalán, en donde los independentistas actualmente tienen una mayoría de 72 escaños sobre un total de 135. Todas estas medidas serán presentadas en principio el 27 de octubre al Senado español, donde el Partido Popular de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta. Muerte y destrucción en Afganistán. Los últimos ataques suicidas que se han llevado a cabo en el país han dejado en torno a un centenar de muertos y numerosos heridos. A los atentados que se produjeron el viernes en 2 mezquitas iraquíes, les siguió este sábado un nuevo ataque en las inmediaciones de una academia militar en el oeste de Kabul. Al menos 15 reclutas perdieron la vida y otros 4 resultaron heridos de diversa consideración. Al parecer, un hombre hizo detonar el cinturón de explosivos que llevaba al paso de un minibús en el que viajaba personal del ejército de Irak. Los militares y los chiíes son objetivo del autodenominado Estado Islámico en Afganistán. Especialmente cruenta fue la acción que el Daesh ya ha reivindicado y que se produjo en la mezquita Imam Zaman. En ella fallecieron 56 fieles que habían acudido a la tradicional oración del viernes y otros 55 quedaron heridos. Un hombre hirió el sábado a 8 personas con un cuchillo en la ciudad alemana de Múnich.
El agresor fue detenido por la policía, que descarta por el momento motivaciones terroristas. El sujeto de 33 años era conocido por las autoridades por hechos de violencia, robo y parece sufrir trastornos psíquicos. El hombre guardó silencio ante los policías, por lo que su móvil sigue siendo una incógnita. Entre los heridos hay un niño de 12 años, una mujer italiana y una rumana. Un estudiante de 14 años mató a 2 de sus compañeros e hirió a otros 4 al iniciar un tiroteo en una escuela privada el viernes en Goiânia, Brasil. Hijo de policías, el joven afirmó en su primer interrogatorio que se inspiró en 2 tiroteos famosos, la masacre de Columbine en 1999 en Estados Unidos y la de Realengo en Río de Janeiro en 2011. Víctima de bullying, era apodado apestoso y nunca había denunciado su situación en la escuela. Tras tomar un arma que estaba en su casa, disparó a un compañero específico en el salón de clase. En un desequilibrio emocional alcanzó a los demás hasta que él mismo se apuntó en la cabeza, pero fue disuadido de suicidarse por una profesora. Tenemos una chica en condición seria. Esa chica se encuentra internada en cuidado intensivo con los 2 pulmones perforados. El presidente Michel Temer dijo estar consternado con lo ocurrido y ofreció solidaridad a las familias a través de Twitter. En la República Checa, los sondeos a pie de urna dan la victoria al polémico multimillonario Andrej Babis en las elecciones legislativas que se celebraron este viernes y sábado. Su partido, la Alianza de Ciudadanos Descontentos, ANO por las siglas en checo, obtendría en torno al 30% de los votos, desplazando así como primera fuerza del país a los socialdemócratas del CSSD, que se quedarían empatados en un 11% con los comunistas. El populista Babis, al que ya se apoda el Trump checo, está siendo investigado por uso fraudulento de fondos de la Unión Europea. Ajeno a toda crítica, este billonario promete luchar contra el sistema y contra la corrupción que achaca el clientelismo de la política tradicional. Estas elecciones han estado marcadas por un fuerte rechazo al euro y a las cuotas de refugiados fijadas por la Unión Europea para cada país miembro, pese a que la República Checa apenas ha recibido a 12 de los 2.691 refugiados de la cuota que le asignó Bruselas. E assim nós apresentávamos nosso bloco de notícias internacional. Nós tivemos um break, agora nós estamos back nos notícias deportivo. Mas claro, beisebol, Liga Grande.